Hola, buenas. Vamos a explicar una posible solución para uno de los primeros enunciados que tenemos como ejercicios de ejemplo en Android, que va a ser la app de la lista de la compra o una app tipo To-Do List. Son bastante parecidas. Ahora vais a ver un poco el resultado que buscamos y vamos a ver varias versiones de la app. En el enunciado, como veis, tenemos que elaborar una app sencilla de una sola pantalla en la que tendremos una disposición de un text field y un botón para añadir elementos a una lista con el nombre que el usuario introduzca dentro del text field. La lista tiene que estar gestionada con un lazy column y debe incluirse un paquete data o con un data source con datos de ejemplo que la lista debe almacenar en las primeras, que la lista debe almacenar de primeras para poder probar la aplicación. Es decir, vamos a tener una lista de strings, básicamente, que lo que van a ser como unos datos iniciales. Como de momento todavía no hemos visto persistencia de datos, nuestra app, aunque funcione, aunque podamos añadir elementos, borrarlos o cualquier cosa que queramos hacer, en el momento en el que cerramos la app y la volvemos a abrir, todos los cambios que hayamos hecho los vamos a perder porque, como digo, todavía no hemos visto persistencia. La idea es que cuando resolváis este ejercicio vayáis haciendo paso por paso, digamos, pequeños sprints de, bueno, ahora hago esta funcionalidad, ahora hago la siguiente, y los pasos que intentábamos proporcionar son los siguientes: gestionar el estado de forma sencilla, de forma que los elementos de la lista tan solo tengan un nombre, es decir, hacer una lista de strings, simplemente, eso es sencillo. Después sería añadirle un botón en cada elemento para que al pulsarlo se borre dicho elemento, y después un checkbox a ese mismo elemento para marcar el ítem como realizado o no realizado. Este estado debe manejarse correctamente. Yo, en el primer ejemplo que os voy a poner, estos 3 puntos los voy a añadir directamente y voy a añadir también la parte del quinto. Añadir una barra superior a la app a través de un scaffold, y en la barra superior debe aparecer el título de la app y un botón para eliminar todos los elementos de la lista marcados como realizados de golpe. Es decir, todos los elementos que tengan su checkbox marcado, vamos a tener un botoncito en la top bar, en la barra superior del scaffold, que cuando lo pulsemos pues borrará solo los elementos que estén con el check a true, con el check marcado. En el punto 4 también os digo que le veis el estado de la app para manejarlo mediante un viewModel y su correspondiente stateflow, es decir, vamos a tener una versión en la que no manejamos el viewModel, perdón, en la que no manejamos el estado a través de un viewModel, sino que tenemos el estado directamente en los composables. Esto ya hablaremos que no es una buena praxis, ¿vale? La arquitectura que vamos a seguir es el Model View viewModel, pero vamos a ver cómo transformar una vista que tiene el estado dentro de los composables a un viewModel. ¿Cuál es el resultado que estamos buscando? Pues el resultado que estamos buscando básicamente es este, ¿vale? Vamos a tener la lista tal que así, tenemos la barra superior con el shopping list, tenemos aquí el botoncito de eliminar todos, ahora mismo está deshabilitado porque no tengo ningún ítem marcado. Yo cuando inicio por primera vez la app, pues tengo una serie de elementos que ya veis que puedo hacer scroll por ellos, una lista de la compra normal, y están todos desmarcados por defecto. Ahora bien, en cuanto yo marco uno, fijaos que el icono de arriba se me marca como activado, es decir, yo ya podría borrar. De hecho, si le doy aquí, me borra las manzanas. Si yo marco varios, ya veis que se van marcando, además pongo el fondo del elemento un gris un poquito clarito para que se note que está marcado, pues yo puedo, fijaos, los plátanos, las naranjas, las fresas y los huevos, si tengo todo marcado y lo borro, los borra. Este botón de aquí también me borra el elemento sin la necesidad de que esté marcado. Pues, directamente la leche, pum, la borro. El pan, lo borro. Y además tenemos la funcionalidad de que yo puedo añadir aquí, pues podría volver a añadir el pan, por ejemplo. Esto por dentro es un conjunto, de forma que si yo quisiera añadir un elemento que ya está, en el momento en el que yo tengo el bread aquí, como veis, tengo el pan aquí, si lo quiero añadir, no me deja, me dice que el producto ya existe. Esto lo podemos gestionar utilizando un conjunto de datos, un set, o con una lista y comprobando si el elemento ya existe o no y actuando en consecuencia, ¿no? Si yo no tengo nada marcado, también tengo que controlar el no poder introducir vacíos. ¿Veis? En el momento el producto no puede ser vacío. También controlamos que si solo tengo espacios, por ejemplo, que el producto no puede ser vacío. Entonces, vamos a ver cómo hacer todo esto, pero vamos a ver 4 versiones distintas. Es decir, como la aplicación en sí nos pedía que fuéramos paso por paso, yo lo que voy a mostrar es un resultado ya funcional, pero en 4 versiones distintas. Vamos a ver
dos versiones sin viewModel, en una de ellas tratando el estado como lo haríamos en un viewModel que utiliza un mutable state of, que maneja todo el estado de forma única, y en otra versión vamos a ver pues, cómo manejaríamos el estado con un mutable state list of, que ya veréis la diferencia, pero la principal diferencia es que el mutable state of me devuelve un objeto state. Yo, para que los cambios se vean reflejados, para que haya una recomposición en Compose, como hemos visto en vídeos anteriores, necesito que el estado cambie, que pase por un nuevo estado, y el problema que tengo es que si yo declaro un state, pero solo modifico la lista, digamos, añadiendo un nuevo elemento o eliminando un elemento, veréis que claro, que el estado es el mismo, porque la lista en sí no cambia. Es decir, si la lista sufre cambios, pero yo no modifico la lista, por así decirlo, es decir, no es una lista nueva, el estado no se va a recomponer automáticamente, no va a anotar los cambios. Para hacer esto lo que necesitaría sería una mutable list, y eso es lo que nos da el mutable state list of. Ahora veremos las diferencias, pero ya digo, vamos a pasar por dos primeras versiones. Fijaos que yo aquí en el proyecto tengo 4 módulos, tengo un módulo app, un módulo sin viewModel v2 y un módulo viewModel híbrido. Iremos viéndolos uno por uno. Vamos a empezar seguramente por el viewModel el v2, que aunque ponga v2 creo que es la versión más sencilla, digamos, la que utiliza el mutable state list of, la vamos a ir explicando. Y vamos a ir viendo las distintas diferencias entre las 4 versiones. Una vez veamos las dos que manejan el estado dentro de los propios composables, pasaremos a explicar un poquito más en detalle el tema de la arquitectura Model View viewModel, y una vez tengamos explicada la arquitectura haremos otros 2 ejemplos, pero ya con el viewModel aplicado, es decir, separando el estado de la vista, metiendo toda la parte del estado en el viewModel. Y haremos 2 versiones también porque tengo una versión híbrida que utiliza una lista mutable dentro del viewModel para no tener que machacar la lista cada vez que hacemos un cambio, que ahora vemos pros y contras de este tema. Y por otro lado veremos también una versión clásica con un mutable state of, donde todo lo que es estado está metido en el UI state de la app, y lo manejaremos todo en el mismo bloque de estado. Lo que pasa que ahí sí que tendremos que, cada vez que hagamos un cambio en la lista, machacarla con una lista nueva, etc. Vamos a empezar con el primero de los ejemplos que vamos a usar, el sin viewModel v2. Ya veis que yo aquí puedo lanzar cualquiera de los 4, iremos lanzándolos todos y veréis que el funcionamiento es el mismo. ¿Qué ocurre? La arquitectura en sí que vamos a seguir, aunque aquí de momento no tenemos el Model View viewModel aplicado, podemos ver perfectamente cómo yo aquí ya tengo 3 paquetes principales. Bueno, tengo la main activity, como tengo siempre, pero en mi main activity lo único que estoy haciendo aquí es llamar a main screen. Ya habéis visto que lo que es la aplicación en sí, pues tenemos una pantalla simplemente, y digamos que toda la aplicación es esto, ¿no? Entonces, esto va a ser igual en todos los ejemplos. ¿Dónde están los cambios? Los cambios van a estar en el paquete de UI. El paquete data y el paquete model van a ser iguales en todos los ejemplos y los voy a explicar rápidamente. Básicamente lo que estamos haciendo es lo siguiente. En el paquete data tengo el data source. El data source es el mismo para todos, o como mucho, el data source es siempre el mismo. Hay algún cambio puede haber en el modelo. El data source, como veis, es simplemente un set, un conjunto de strings, donde tengo pues almacenados lo que son los datos iniciales. Tengo aquí una constante de máximo número de productos, pero no la estoy utilizando. Es para futuras versiones, por si yo quisiera limitar el número de productos que tengo en la aplicación de lista de la compra, ¿no? Después, esto es sustituible. Claro, esto está hecho así para que en un momento dado, en el futuro, si metemos persistencia de datos, pues esto se convertiría en una base de datos, o incluso podría ser una llamada a una API, que los datos vinieran desde de un servidor o de cualquier otro sitio, ¿no? De archivos o de cualquier lado. Digamos que eso, que representa el origen de los datos iniciales. Por otro lado, tenemos el modelo. Este modelo no tiene que ver con el viewModel, sino que está fuera de la vista, como veis. Esto básicamente es lo que era, las clases clásicas de Java, pero en Kotlin, ¿no? El cómo es un producto, por así decirlo. Pues como veis, tengo un data class product que lo que tiene es un nombre, un val name, es val, no va a cambiar, ¿vale? Al principio, cuando añadimos un producto, tiene ese nombre y punto. Y tiene un var checked, que es un booleano que por defecto está false en el constructor primario.
para yo poder crear productos pasándole solo el nombre y que directamente me ponga el si está chequeado o no a false. Esto básicamente es lo que luego, cuando yo marco el checkbox, es la propiedad que tengo ahí. Y luego tengo aquí una función, getFake shopping products, que lo que hace es mapea los productos que tenemos en products example, es decir, aquí, en el product data, y los va convirtiendo en productos, porque esto eran solo strings, pues lo que está haciendo es coger todas esas strings y llamar al constructor primario creando un producto con ese nombre y con el var a false directamente. Y de nuevo lo convierte en un set, porque map por defecto me devuelve una lista. ¿Qué más tenemos? Tenemos el paquete data, el paquete model y entramos en el paquete UI, que va a ser el que cambie a lo largo de todos los ejemplos. En este primer ejemplo, bueno, tenemos el paquete tema, como siempre, con nuestro color, nuestro tema, nuestras tipografías y todo esto, pero esto no lo vamos a tocar, queda como está por defecto. Y tenemos el paquete screens con la main screen, que es lo que estamos llamando desde main activity. Entonces vamos a centrarnos en este archivo. Este archivo ya tiene bastantes más cosas, ¿vale? Bueno, los imports vamos a dejarlos de lado. Y lo primero que tengo es un composable main screen. Este composable main screen tengo el estado elevado arriba de todo para luego cualquier cambio que haya en este estado de products que me recomponga directamente el screen content, que es el otro composable que declaro, que va a ser en sí pues ya el contenido de la pantalla. En este ejemplo en concreto estoy declarando productos como un remember. Fijaos que no estoy usando by, estoy directamente asignando el resultado de esto, no estoy delegando. Ahí está la primera diferencia. ¿Por qué no estoy delegando? Porque el mutable state list of lo que me devuelve es un snapshot de una state list, de una lista. Y además, pues fijaos que le estoy pasando el le estoy pasando el getFake shopping products y lo estoy convirtiendo en array, porque este método en concreto pues recibe un array. Este asterisco que veis aquí es porque lo que va haciendo, esto es bastante estilo Python, por así decirlo, lo que está haciendo es pasarle cada elemento del array con el del toTypeArray poco a poco para que genere la mutable state list of. Y esta lista se la estoy pasando a screen content. Bien, como veis, lo que recibe screen content es una mutable list de productos. Ahora vamos a ver cómo la maneja screen content, pero antes de esto me voy a parar un poco en explicar cómo funciona el scaffold, cómo añadir la top-up bar para hacer lo que estábamos hablando de esa barra superior con, bueno, que solo tiene el título y ese botón para borrar cuando está algún check marcado, ¿no? Fijaos, yo tengo un scaffold, que el scaffold lo que me ayuda es un elemento de Material 3 a, digamos, tener los elementos más típicos de una app, como puede ser la barra superior, la barra inferior de navegación o el contenido en sí, o un floating action button, de estos botones flotantes que suelen estar abajo a la derecha para añadir elementos o para irnos a alguna otra pantalla o lo que sea. Digamos que lo que hace el scaffold es organizarme todo eso en la pantalla de forma que los paddings por defecto, la separación que tienen que tener por defecto todos esos elementos, ya me la trae dada, de forma que lo que vamos a hacer es crear apps siguiendo la línea de diseño de Material Design. Y esto está bien porque al final los usuarios son un tipo de apps a los que están acostumbrados, ¿no? A nivel UX y UI, pues estamos haciendo que el usuario de primeras ya sepa más o menos cómo va a funcionar la app, porque si nos paramos a pensar en apps Android, pues todas tienen más o menos ese mismo estilo, ¿no? Si pensáis en WhatsApp, si pensáis en Instagram, si pensáis en YouTube, la gran mayoría tienen pues una bottom bar, es decir, una barra inferior donde podemos ir como navegando por diferentes subpantallas que lo que hacen es cambiarlo del medio, una barra superior que a veces puede tener pues eso, un icono de pues a la izquierda del título puede tener la flechita de irnos hacia atrás si estamos en una subpantalla. Luego suele tener el nombre o un título de lo que es la pantalla en sí en el centro o vamos, hacia la izquierda si no está el icono. Y después a la derecha solemos tener pues más iconos con acciones que podemos hacer. Pues a veces puede ser incluso desplegar un menú si tienen los 3 puntitos o la hamburguesa o como lo queráis llamar y pues otras acciones que queramos hacer. Ya digo, como la estructura es típica, pues ya tenemos un elemento scaffold que nos ayuda a mantener ya esa proporción de distancias entre ellos, etcétera, etcétera. Entonces yo dentro del scaffold le puedo pasar unas cosas u otras. Como aquí solo me interesa el top bar, el scaffold, fijaos que aquí defino todas sus propiedades y luego abre una lambda. Esto es porque, como siempre, el scaffold lo último que recibe es una lambda content
¿vale? Ese content lo que le llega como parámetros son unos padding values, es decir, unos valores de padding. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo en el scaffold, aquí, dentro de los paréntesis, voy a definir todos los elementos que quiero que no son el contenido en sí, es decir, no es lo que va a haber en el centro de la pantalla, y dentro de la lambda le voy a definir lo que hay en el centro de la pantalla, que ya veis que tengo una column y varias cosas más que explicaremos luego. ¿Cómo defino una top up bar, por ejemplo? Pues le paso a top bar, que es uno de los parámetros que recibe, una lambda también, podría pasarle directamente otro composable si lo tuviera definido fuera, pero bueno, lo hago aquí directamente. Y tengo un objeto top up bar. Este objeto me obliga a poner este decorador aquí. Este decorador de Experimental Material 3 API. ¿Por qué es esto? Porque esto es un composable en concreto de la API de Material 3 experimental. Es decir, podría cambiar en un futuro. Podría ser que en el futuro metan alguna actualización o salga Material 4, no lo sé, y esto quede deprecated y ya no me sirva. ¿Quiere decir que no me va a funcionar? Hombre, pues a lo mejor tengo que actualizarlo en el futuro. Pero bueno, no pasa nada. Ahora lo que me va a hacer es ayudarme a crear una top-up bar más rápido, porque yo podría pasar directamente el text y hacerle un row, meterle el text y los iconos que quiera y tal, pero bueno, como que aquí hay un montón de cosas que ya tengo hechas. Se puede hacer a mano, si no perfectamente también. Pero bueno, ¿qué tiene la top-up bar entonces? Un título que directamente yo le paso el text, shopping list, con un tamaño de fuente, y ya me lo va a colocar donde suelen ir los títulos. Esa es la ventaja que tenemos de utilizar este objeto. Y luego tenemos actions, y actions lo que recibe, como veis, es un icono, un outlined icon button, pero bueno, que es un icon button normal, solo que el outlined le añade, digamos, esa línea exterior que tenía el cosito de la papelera. Lo puse así simplemente por diferenciarlo de los otros de la lista para que no fueran exactamente el mismo, ¿no? Y como veis, pues como todo botón, lo que recibe es un onClick que va a llevar un evento dentro, en una lambda, y a más le tengo el enable para ver cuándo está activado y cuándo no. ¿Qué ocurre con esta lambda? Pues que fijaos, yo lo que hago es llamar a products y este método llama a remove all, es decir, como products es una lista mutable, yo puedo acceder directamente a sus métodos. Llamo a remove all y borro todos los productos filtrándolos con filter por los que están chequeados. Es decir, filter va recorriendo todos los productos, entonces it representa cada uno de los productos de la lista, compruebo si está chequeado, pues entonces sí que se lo paso a remove all. Y luego esto también lo convierto de nuevo a un set, por supuesto. Y entonces el enable también tiene algo de estado por dentro que lo que hace es comprobar si hay algún producto con el check a true. Con products.any, any lo que hace de nuevo es recorrer todos los productos y comprobar si hay alguno que cumpla lo que ponemos dentro de la lambda, que en este caso pues vemos si hay alguno chequeado. Esto devuelve true o false. Si hay alguno chequeado, devuelve true, y si no hay ninguno, pues devuelve false. ¿Qué es lo que tiene que recibir enable? Un true o un false para saber si tiene que estar activado o desactivado. Nada, luego le paso el icono del icons field delete para que me ponga la papelera, simplemente. Y nada más. Después tenemos colors, que bueno, esto es simplemente para darle los colores de fondo y el del texto para que me funcione tanto en el modo claro como en el modo oscuro, y se lo paso con top up bar defaults. Con top up bar defaults le paso los colores por defecto y con top up bar colors modifico los que me interesan, que son los del container, el contenido del título, es decir, el texto, el shopping list, y el action icon content color, que es básicamente el color que va a tener el icono. Como veis, tengo primary para el fondo y on primary para los elementos que están sobre el fondo. Pues esto yo, dependiendo de lo que tenga, del color que tenga definido en el tema, va a aplicar unos colores u otros. Y lo bueno es que si hago una versión o el sistema operativo fuerza una versión modo oscuro de mi aplicación, se va a ver bien igualmente, porque como estoy utilizando el primary y on primary, pues me va a coger los correspondientes del tema claro y el tema oscuro que tenga definido aquí en Zen, ¿vale? El scaffold como tal podría tener más cosas. Podría recibir también una button bar y podría definir pues, un floating action button, cosas que me pueden interesar más o menos. Y luego la top up bar, además del actions que está recibiendo, que ya digo, el actions como tal es un row scope, es decir, aquí tenemos una row que lo normal es ir añadiendo iconos con distintas acciones que queramos hacer, o un menú o algo por el estilo. ¿Qué ocurre con esto? Pues nada, simplemente tengo uno solo y ya está. ¿Qué más cosas podría meterle en la top-up bar? Interesantes. Pues el navigation icon. El navigation icon es ese icono para la navegación. Normalmente va a estar a la izquierda del título
y solemos utilizar la flechita esta que mira hacia la izquierda, que es lo que me va a indicar para volver a una pantalla anterior. Pero bueno, lo hemos usado en ejemplos de navegación, para volver de una pantalla secundaria a la primaria. Dicho esto, el scaffold no tiene nada más y es igual en todos los ejemplos. ¿Qué es lo que va a cambiar del scaffold? Lo que va a cambiar es la parte del estado. Y aquí es donde entra la clave de este ejercicio y de cómo empezar a tratar el estado, cómo elevarlo y cómo llevárnoslo luego al viewModel. Aquí tengo dos eventos que ocurren. Tengo el evento del onClick y tengo el evento del enable. Esto, dependiendo de cómo trate yo el estado, pues puede cambiar o no, porque ya digo, aquí productos es una mutable list, pero ya veremos que en otros ejemplos no tiene por qué serlo. Vamos a continuar con este ejemplo y luego vemos las diferencias. Tengo definida luego una column, ya estoy en el content, es decir, si yo al scaffold le paso una lambda, lo que recibe es el content, que va a ser el contenido de la pantalla. Y en el contenido de la pantalla, nada, tengo una column con todos los elementos, le paso los paddings del scaffold, este id son los padding values que recibe del scaffold, hago un fill max size para ocupar todo el espacio que me deja disponible el scaffold, y le añado un pequeñito padding también, bueno, para separarlo un poco más de la barra de arriba y de los laterales y así, pero nada, un mínimo, 10 dps. Alineo todo al centro y empiezo a añadir elementos. Y tengo un bloque addProductRow, que básicamente es esto que teníamos aquí. Esto es esta fila, esta primera fila de aquí arriba. Básicamente solo es el input text file, donde podemos escribir, y el icono para añadir, el más. Luego tenemos una lazy column, como veis. Esta lazy column básicamente va a ser mi listado de elementos. Todo esto de aquí, toda la lista de la lista de la compra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cada elemento va a ser una row y yo esa row, bueno, tiene varias cosas, la defino en este elemento de aquí que es el shopping list item. Este shopping list item, entonces, como decía, va a ser lo que reciba pues, los datos. ¿Qué ocurre con todo esto? Ya veis que, los tengo definidos más abajo, cómo son y tal, pero vamos a ver paso por paso qué es lo que tiene que hacer esto. El add de product, como veis, lo primero que hago es pasarle los productos. Esto como tal podría no hacerme falta, pero le paso los productos porque a mí me interesa ver si ya existe el producto. Es decir, si a mí me diera igual el que me entren productos duplicados, no necesitaría pasarle los productos. Admitiría cualquier nombre y ya está. Pero le paso los productos para saber cuáles tengo. Y en caso de que el producto que intenta introducir el usuario ya exista, paramos la ejecución del añadir y le decimos, no, mira, es que está duplicado. Y luego le paso una lambda, un add. Esto es así, tenéis que empezar a acostumbraros a lanzar o digamos a mandar las acciones desde un elemento superior para también hacer este addProductRow reutilizable independientemente de cómo esté la lógica después. De hecho, vais a ver que poco cambia estos composables que yo defino aquí, no aquí, sino en su definición, poco cambian, porque lo que yo voy a cambiar es lo que le voy pasando. Pues los productos, que son parte del estado, esta lambda, que aquí simplemente, como veis, ¿qué hace esta lambda? Bueno, los productos, como veis, le paso los productos y se lo convierto a un set, porque lo que recibía en productos aquí era una mutable list. Luego, ¿qué ocurre? OnAdd va a recibir un nombre. Este name ya veremos que luego abajo se lo paso directamente desde el text field, desde lo que me introduce el usuario. Y lo que estoy haciendo es llamar al método add de la mutable list. Le paso el índice 0 para que me lo introduzca al principio. Esto como tal no es necesario, pero a mí me resulta más fácil a la hora de probar, me parece más visual, que el producto que acabo de añadir me aparezca al principio y no al final. Esto, ya digo, no es necesario, pero simplemente que sepáis que funciona así. Y después tenemos la lazy column que va iterando con ítems sobre el tamaño de la mutable list, sobre products.size. ¿Y qué hace en cada vuelta? Pues en cada vuelta me creo un producto, una val product, con products element add it. Le paso el índice en el que estoy, voy recorriendo productos y genero un producto. ¿Vale? Ya veis que este producto pues, simplemente va a ser de tipo producto porque viene de una lista de productos. Va a inferir el tipo. Y además estoy guardando el índice. Estoy guardando el índice para luego el tema del checkbox. Pero bueno, lo cojo simplemente con index of product y listo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando genero cada row, cada fila, le paso el nombre del producto con product.name, si está chequeado o no, que esto es importante que se lo pase para que lo muestre y para que en caso de que cambie el que el usuario haya pulsado,
se recomponga. Acordaos que compose lo que hace es suscribirse al estado de la vista y recomponerse cada vez que hay un cambio de estado. Entonces esto es importante. Y después le paso la lambda onDelete para que sepa qué hacer en el caso de cuando tenga que borrar. Y la lambda toggleCheck, que es básicamente cuando pulsamos en el checkbox. El onDelete lo que va a hacer es, como veis, llamar al método remove de la mutable list y borrar el producto, simplemente de la lista. Y después el toggleCheck, aquí es donde empiezan los problemas con recomposición. En el toggleCheck no puedo simplemente acceder al producto y hacer que product.check para este índice sea igual a true, o sea igual a false, o sea igual al valor distinto que tiene. ¿Por qué no puedo hacer eso directamente? Bueno, no puedo hacer eso directamente porque no se recompondría el cambio directamente. Porque, de nuevo, yo no estaría modificando un elemento de la lista, que cada vez que la mutable list pues, recibe, vale, con remove tengo un elemento menos, entonces tienes que recomponer. Con add tengo un elemento más, entonces tienes que recomponer. Pero si yo solo modifico no un valor, sino el objeto que hay, pero el objeto sigue siendo el mismo. Es decir, si yo pulso el checkbox, el objeto en sí, el producto, va a seguir siendo el mismo, solo cambia lo que teníamos aquí. Solo cambia esto de true a false o de false a true, pero el objeto en sí va a seguir siendo el mismo. Como el objeto es el mismo, no va a recomponer la vista, es decir, no se van a ver los cambios afectados. Para yo forzar ese cambio y no tener que salir y entrar de la app, por ejemplo, para ver los cambios o esconderlos con el scroll y volverlos a mostrar o algo, lo que tengo que hacer es literalmente machacar ese producto con un producto nuevo, con una copia de ese producto para que sea el mismo, con el método copy, pero poniendo el check al valor que me llega, que eso es lo interesante. Entonces, en la posición en la que estaba ese producto, lo machaco. En los ejemplos siguientes veréis que esto me va a ocurrir también con la lista entera, en los casos en los que trate la lista no como una mutable list, sino como parte del total del estado de la app. Pero bueno, lo entenderéis mejor cuando veamos otros ejemplos. Vamos a ver entonces ahora los otros dos composables. En primer lugar tenemos el add product row en detalle. Recordad que le llegaban los productos y una lambda con lo que tiene que hacer cuando añada. Claro. ¿Qué tengo aquí entonces? Pues que recibo esos productos y recibo una lambda que tiene que llevar una string como parámetro y que devuelve unit, es decir, no devuelve nada. Yo aquí tengo también un par de variables de estado. La primera es el contexto. Este contexto ya veremos luego que lo que voy a hacer es, en el caso de los viewModel, para no liarme a intentar sacar un contexto del viewModel, porque ya veréis que el viewModel al ejecutarse fuera de un entorno de Compose no va a tener un contexto como tal. El contexto viene a ser ese hilo, por así decirlo, o esa parte de la app en el contexto en el que se está ejecutando esto, que normalmente tiene que ser pues, una activity, un fragment o algo por el estilo. Claro, los composables siempre se van a ejecutar dentro de una activity, siempre se van a ejecutar como parte de la interfaz, pero todo lo que esté fuera de un composable puede que no. Por eso en el viewModel no voy a poder declarar un contexto o acceder al contexto de forma tan sencilla. Lo que voy a hacer simplemente es, para no liaros, inicializarlo como un contexto por defecto aquí con, bueno, simplemente poniendo esto en los parámetros de entrada. Y luego tenemos un var value by remember, delegando en remember a un mutable state of de una cadena vacía. ¿Esto qué es? Pues esto básicamente es lo que voy a utilizar aquí en el text field. Bueno, fijaos que tengo una row que ocupe todo el ancho con fill max width, un pequeño padding para no pegarlo a los laterales y luego todo al centro vertical y de forma horizontal tengo un space around para que me ponga básicamente los elementos iniciales y finales pegados en las esquinas. Entonces lo que tengo yo aquí ahora es un text field y un icon button. Y además le genera un pequeñito espaciado entre ellos, ¿no? ¿Qué tengo en el text field? Pues el text field es donde el usuario va a escribir. Aquí le paso este value, que va a ser un mutable state of de value by remember, porque para que cuando el usuario introduzca cualquier carácter, actualice la vista del text field viendo lo que ha introducido el usuario o cuando borre igual. O sea, ¿qué va a hacer esto? Llamar a un value change con cada cambio de valor. Es decir, cada vez que el usuario introduce un solo carácter, se llama a un value change. Como se llama un value change, pues podemos ver qué es lo que... Bueno, básicamente qué es lo que ocurre ahí, ¿no? O sea, llamamos a esto y modificamos el valor de value con it. It es la string que me llega.
Bueno, tenemos single line a true simplemente porque como es una lista de la compra, pues cada elemento va a ocupar una línea y solo podríamos aquí meterle también otro tipo de limitaciones, como a lo mejor un número máximo de caracteres o algo por el estilo. Podríamos incluso controlarlo con value change o algo así, pero bueno, lo dejo a vuestra elección. Y después tenemos el icon button. El icon button, que es el simbolito del más. Aquí es donde va a ocurrir el método onClick de qué ocurre cuando el usuario añade. Lo primero que compruebo, como veis, es que value no sea blanco. IsBlank es un poquito más estricto que isEmpty, ¿vale? El método isEmpty me va a devolver true cuando el value esté vacío, es decir, solo en los casos en los que tengo una string vacía, cuando el usuario no escribió nada. Y yo lo que quiero ahí es eso, evitar que el producto no esté vacío. ¿Pero qué pasa? Me interesa que el producto no esté vacío tanto cuando la string está vacía como cuando solo tiene espacios, tabulaciones o eso, white spaces en general. Entonces lo que estoy haciendo es mandar un toast. El toast es ese mensajito pequeño que veíamos antes que se queda ahí durante o medio segundo o un segundo y medio. Esos típicos mensajes de Android que son muy típicos, yo que sé, en apps de bancos y cosas así, de estos de pulse una segunda vez para salir y cosas así. Pues esos son toast. Estos mensajes, como veis, reciben un contexto. Para eso quiero el contexto. Porque el toast se ejecuta en base a un contexto de eso, de una activity o de un fragmento de lo que sea para posicionarse por encima de esa activity con un pequeñito sombreado y tal. Luego recibe el texto que quiero mostrar en el toast, que esto podrían de hecho llevármelo en recurso de R y tal, pero bueno. Y luego una duración. ¿Qué pasa? La duración es fija. La duración está en dos constantes que están en la clase toast, que son length short y length long. Length short quiero recordar que dura medio segundo y length long un segundo y medio. Para estos casos con medio segundo yo creo que es más que suficiente. Pero también es importante acordarse de, una vez hacemos el make text y creamos el toast, esto lo que está haciendo es crearlo, llamar directamente a .show, porque si no, no se muestra, que es un error típico de, jolín, si he hecho el toast perfectamente, le he mandado todo lo que necesitaba, pero no se me está mostrando. Pues ojo, cuidado, que a lo mejor lo que te has olvidado es de llamar a .show. Y luego, en este caso, claro, ¿qué pasa? Pues que si está en blanco, mando esto y no quiero que haga nada más. No quiero que haga nada más, entonces llamo a return icon button. Esto lo que hace es, digamos, volver a esta parte y no ejecutar nada más. Sería lo mismo que un break, entre comillas. ¿Qué más tengo? Una comprobación de si existe ya el producto. Con products.any, igual que veíamos antes, compruebo que it.name sea igual a value. Si ya existe en algún lado, pues mando un toast también y le digo, oye, que el producto ya existe. O sea, que no lo puedes añadir. No puede haber elementos duplicados. En caso contrario, aquí sí que llamo a un add. Llamo a un add para, pues eso, para añadir. Y le paso este value. Os recuerdo que esta es la lambda que recibo, que es la lambda que mando aquí. Lo que estoy haciendo es products add. Esta estructura va a ser igual en todos los ejemplos, en todas las versiones. Más o menos igual. Poco va a cambiar. A lo mejor pues, tengo que este acceso aquí a it.name y tal. Y el value sí que va a cambiar porque vamos a sacar el estado de aquí en los casos del viewModel. Pero en sí, lo que es la estructura general de cómo funciona va a ser la misma. Lo que va a ser diferente es cómo tratamos el estado. Y lo que hago aquí al final es, pues una vez tanto el usuario ha intentado añadirme algo que ya existe o que no, o algo que estaba vacío o lo que sea, volver a poner el value a vacío para, bueno, simplemente por mejorar un poco la experiencia de usuario y que si ha introducido algo erróneo no tenga que estar borrando, o si ya ha introducido algo que funciona no tenga que estar borrando lo que había introducido para poder volver a introducir otro elemento. Nada, aquí simplemente le paso el iconito del más, de la suma, para añadir, y esto sería mi composable de la fila de añadir un producto nuevo. Vamos a ver el que nos falta, que es cómo es cada una de las filas de la lista de la compra. Si yo me voy al shopping list item, como decíamos, recibo un nombre, el check, el booleano de si está true o false, y una acción para borrar en onDelete y una acción para el toggle check. Básicamente una acción para el botón de la papelera que tengo y otra para el checkbox. ¿Qué tengo aquí? Una row también. Fill max width para que ocupe todo el ancho, un pequeño padding, un background. Ojo, ¿este background qué es? Este background es el que hace que si está checked, me lo pone a light gray, es decir, le pone ese gris clarito de fondo. Si no, el color es transparente, para que coja el color del fondo simplemente. Esto, bueno, ponerlo como queráis. Le podéis poner light gray y si estuviera checked el on primary, por ejemplo, o cosas por el estilo aquí. Bueno, sentiros libres haciendo las cosas con cabeza y con un poco de gusto, pero vamos, sin problema. Y nada, de forma vertical alineado todo al centro y el arrangement
del horizontal lo tengo a Space Between. Space Between hace que tengamos el primer elemento casi pegado a la izquierda, no del todo, pero casi, no del todo porque le tenemos un pequeño padding, si no estaría pegado. El último pegado a la derecha y el elemento de en medio va a ocupar, o sea, si tuviéramos más de un elemento, pues ocuparían de forma proporcional el centro. Como solo tengo 3 elementos, si os fijáis, un texto, un spacer, que lo he puesto adrede, y una row. El spacer es lo que va a estar en el medio, pero como no se ve, lo que va a hacer es que directamente el texto esté al principio y el row al final. De hecho, lo he probado ya, lo que pasa es que lo he dejado así, me lo puedo ahorrar. Es decir, el spacer podría borrarlo y no cambia nada, porque el space between ya me iba a poner el texto al principio y este row al final. Lo que pasa es que, bueno, fui haciendo varias versiones y al final me quedé con esto. Ya digo, completamente suprimible esto. Nada, ¿el texto qué es? El nombre del producto. Text recibe name directamente y ya está. Y luego en la row tengo el checkbox y el icon button. ¿Por qué los tengo dentro de una row? Porque quiero que me queden juntitos a la derecha, simplemente. Por eso los meto dentro de una row, para que esta row, cuando me pone el space between, esto lo tenga como un elemento solo. Y aquí tengo el checkbox, que recibe el checked por defecto para ver si está marcado o no, y recibe toggle checked, que es la acción de esta lambda que va a ocurrir cuando se pulse en el checkbox. Y después tengo también el icon button, que es la papelera, que en el onClick recibe el onDelete. Básicamente, qué hacer cuando se pulse para borrar. Ya veis que aquí tengo un ejemplo de cómo mandar una lambda dentro de un bloque, de un scope o fuera. Fijaos que ambas son lambdas, solo que yo aquí en el onClick esta lambda la estoy lanzando dentro de un scope y entonces tengo que llamarla con los paréntesis. Y aquí, en el onCheckChange, no le estoy poniendo el scope, es decir, no estoy abriendo las llaves. Entonces no me hace falta ponerle los paréntesis, porque lo que está llamando es a la variable que representa la lambda. Y aquí lo que estoy haciendo es llamar a la acción que contiene la lambda. Es la pequeña diferencia. Nada, el icono y ya está. Y ya veis que la estructura de nuevo va a ser la misma en todos los ejemplos. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo tratamos el estado? Y antes de continuar y ver todo esto, pues lo que tendríamos que hacer es identificar el estado. ¿Qué es el estado de mi aplicación entonces? El estado van a ser 2 cosas. Los elementos visuales que cambian, es decir, esto que tenemos aquí. ¿Qué hay de estado aquí? Pues tenemos la lista en sí, es un estado, la lista de elementos es parte del estado. Dentro de la lista, claro, cada elemento como tal forma parte de esa lista. Si yo quiero ver estos cambios, tengo que hacer que la vista reaccione a cuando yo pulso aquí, a cuando yo pulso aquí, a cuando yo pulso aquí, etcétera, etcétera. Entonces, elementos del estado tengo varios. En primer lugar, la lista, como decía, y otra cosa que cambia es esto de aquí. El texto también es un estado. Cada vez que el usuario hace algún cambio en ese texto que está pendiente de introducirse, pues tenemos un cambio de estado. Por lo tanto, el valor de esta string, lo que tenemos aquí definido dentro del addProduct como value, by remember, es parte del estado. El contexto también, pero como ya digo, lo vamos a inicializar directamente en addProduct. Entonces todo eso nos lo tendríamos que llevar al viewModel cuando quisiéramos separar el estado de la vista. Y además de eso, los eventos que ocurren, todas esas lambdas que he estado lanzando, la lambda onAdd, el onDelete, el toggleCheck, la que recibe arriba de todo la barra, la de remove all, esto que tengo aquí en el onClick del outline icon button, todo eso también forma parte del estado. Entonces el estado van a ser las variables que yo quiero que reciban cambios de estado y que por lo tanto haya cualquier diferencia que modifique la UI, y los eventos que se generan. Todos esos eventos también son parte del estado. Entonces lo que vamos a hacer es llamar a los eventos. Bueno, no es que los eventos sean parte del estado, sino que los eventos generan cambios en ese estado. Entonces yo voy a definir cómo funcionan esos cambios de estado fuera cuando aplique la arquitectura Model View Model, que ahora hablaremos de ella un poquito más en detalle. ¿Qué ocurre? Pues que hay cosas también del estado que no necesitan cambios. Por ejemplo, este texto, el de arriba, el de la shopping list, podríamos considerarlo estado porque lo estamos definiendo aquí, pero como es fijo, pues nos da igual, no vamos a tener que tratarlo en ningún caso fuera de la UI. Digamos que es un estado fijo, por así decirlo. Lo que me interesa son los estados mutables, los que pueden cambiar, los que pueden generar cambios en la UI. Ya digo,
la lista en sí, el click, el check, digamos, el yo poder borrar, el yo poder añadir, lo que sea. Todo esto sí que es estado. El hecho de que haya algo seleccionado para que este botón se active o se desactive, eso es estado también. Pues todo eso tendré que ver dónde meterlo cuando aplique el ViewModel. Como veis, este ejemplo no tiene el ViewModel todavía, tiene una mutable list porque lo que estoy haciendo es inicializar los productos, como decía, con remember y utilizando mutable state list of. Antes de pasar a ver el ViewModel, vamos a ver otro ejemplo de cómo hacer esto, tratando el estado desde los propios composables sin separar el estado, pero en vez de utilizando mutable state list of, ya tratando el estado como, digamos, una variable de estado completa. Perdón, el estado no, ya tratando la lista como un state. Para eso, lo que vamos a hacer básicamente es una pequeña diferencia. Fijaos, voy a abrir la otra versión del SimViewModel, voy a contraer esto, voy a cerrar aquí y vamos a ver qué tenemos aquí.